Bienvenidos esta noche a nuestro estudio de hoy. Los días jueves tenemos estudio bíblico y en Efesios 2, abra su Biblia, si trajo Biblia. A la iglesia se viene con Biblia, aleluya, ¿verdad? O al menos con teléfono donde está la Biblia. Y ahí usted puede leer lo que vamos a hablar esta noche. Efesios capítulo 2, voy a leer el versículo 1 al versículo 3, por favor. Gloria a Dios. Efesios 2, 1 al 3. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Bueno, leemos la palabra del Señor, por favor. Efesios 2, 1 al 3. Y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Este texto es muy importante. Déjelo ahí subrayado, déjelo ahí guardado para que usted pueda regresar a ese texto después del mensaje y usted pueda revisarlo personalmente. Lo que vamos a hablar es lo que está ahí en la escritura. El capítulo 1 de Efesios terminó con un Pablo mostrando a un Cristo glorioso, a un Cristo que es la cabeza de toda la creación. Efesios 1 nos habla del Dios que creó todas las cosas y que le fue dada la potestad de ser la cabeza, la autoridad total de todo lo creado, porque todo lo que fue creado por Él y para Él, como dice la Escritura. Entonces terminamos el capítulo 1 hablando de la cabeza que es Cristo. Pero el capítulo 2, que ahora arrancamos, da un giro al tema que vamos a ver. Y el tema que vamos a ver tiene que ver con la condición de pecado del hombre. Eso es importante. La condición de pecado antes de conocer a Cristo. Todo ser humano por naturaleza es un ser pecador. Todos. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Adán nos heredó el pecado original a toda la raza humana. Nadie está libre de ese pecado. Pero la Biblia dice que vino el Hijo llamado Jesús y vino a rescatarnos y vino a salvarnos. Pero el apóstol Pablo, aunque en el principio del versículo dice: y Él os dio vida a vosotros, luego empieza a describir la condición real del ser humano sin Dios en el corazón, sin Cristo en el corazón. Hay una condición real, y esa condición real es que estaba muerto. Sin tener a Cristo en el corazón, el ser humano está muerto espiritualmente. Eso es lo que la Biblia da a entender. Estábamos muertos en delitos y pecados. No hay nadie que puede decir: no, es que yo no sabía que era pecado.
el desconocimiento de la ley no lo exime de la sentencia. No lo exime. Es que yo no sabía que eso era pecado. La misma naturaleza humana tiene conciencia, la cual se la dio el Señor. Y esa conciencia hace que uno mismo sepa lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia del hombre nos indica por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. Pero el apóstol Pablo, del verso 1 al 3, da un informe prácticamente de la condición miserable del ser humano sin Cristo en el corazón. Es una condición en realidad deplorable, pero hoy vamos a enfocarnos no a la gracia salvadora, porque el capítulo 2 habla y da un título. En el capítulo 2 dice la gracia salvadora, o salvos por gracia, dice. Pero antes de hablar de la gracia, antes de hablar de la salvación, expone la condición del ser humano. Entonces, este tema nos va a servir para analizar la condición del hombre sin Cristo, y probablemente la semana que viene vamos a hablar de la gracia salvadora. ¿Cómo es que fuimos rescatados de la vana manera de vivir? Y cómo es que Cristo vino a morir por nosotros para salvarnos. Pero antes de eso vamos a tener que analizar esta condición. Y bueno, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2, verso 13. El primer punto que vamos a ver es la condición de las personas sin Cristo en el corazón. ¿Cómo están? ¿Cuál es la condición real de una persona que no tiene a Cristo en el corazón? ¿Cuál es la condición real? Colosenses vuelve a repetirnos lo que ya Pablo nos dijo en Efesios. Y dice, Colosenses 2:13, y a vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces aquí volvemos a ver el mismo concepto del apóstol Pablo. Estábamos muertos en pecados, pero nos ha perdonado Dios. Obviamente al que ha aceptado su salvación. Obviamente al que ha recibido su salvación en el corazón. Obviamente el que le ha dicho al Señor, Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y esa muerte y esa sangre derramada en la cruz es suficiente para salvar mi vida, si yo lo puedo creer. Porque Romanos 9 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces dice que la salvación no es por nacimiento humano, la salvación es por nacimiento espiritual. Porque los que son nacidos de nuevo, dice el Evangelio de Juan, dice que los que son nacidos de nuevo no nacen según la voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Y a los que le reciben, dice, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno no nace siendo hijo de Dios. Uno nace siendo hijo de desobediencia, según el texto que estamos leyendo. Por naturaleza, dice, éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Eso fue lo que heredó Adán a la humanidad, a toda la humanidad. Entonces, para poder salir de esa ira y de esa desobediencia, se necesita conocer a Cristo como su Salvador. ¿Para qué? Para que resucite el espíritu muerto que tiene todo ser humano. Veamos otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, hablando de Cristo, dice, quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, oiga, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por cuál herida? ¿De cuál herida está hablando? De la herida que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el costado. Esa herida fue la que hizo derramar su sangre en la cruz del Calvario. Si usted recuerda, Él iba herido por azotes, iba herido por golpes, iba herido por la corona de espinas, iba herido, ¿cómo no? Pero la sangre derramada de Él en la cruz salió del costado que fue lacerado y que fue traspasado por una lanza de un soldado romano. Y ahí Cristo vertió toda su sangre fue vertida. Pero con esa sangre es que el ser humano puede ser salvo. Es la única manera. No hay otra manera de ser salvo. El hombre está haciendo grandes esfuerzos por alcanzar su salvación personal, por hacer buenas obras. Y yo no soy malo, hermanos. Si yo no mato pero ni una mosca, no, solo hace otras cosas. El hombre es pecador por naturaleza. Y nadie puede decirnos, no, es que yo no he hecho nada. No ha hecho nada quizás visible, pero el hombre peca hasta en lo oculto, hasta en su mente peca. Porque las cosas que se le vienen en los pensamientos pueden ser pecados también. En el Antiguo Testamento el pecado era de hecho, pero en el Nuevo Testamento el pecado es de intención. Por eso Jesús dijo: oíste que fue dicho que el hombre que adulterara, que tomara a otra mujer, sería apedreado. Pero yo os digo que el hombre que desea a la mujer de su prójimo ya adulteró. Con solo pensar, ya adulteró. Porque en el Nuevo Testamento el pecado ya no es solamente de hecho, es de intenciones. No, pero yo no lo toqué, yo no lo golpeé. Sí, pero lo pensaste. Ojalá le hubiera pegado una arrastrada a ese fulano. Ya pecaste. Porque es de intenciones. Entonces el pecador, va a ver usted, en primer lugar, la primera condición que usted debe de saber, que usted y yo teníamos, si usted tiene a Cristo en el corazón, usted y yo teníamos esta condición: estábamos muertos en delitos y pecados. Sí, vivos, caminando, pero muertos. Caminando en la calle, pero muertos. ¿Muertos cómo? Nuestra relación con Dios estaba cortada. Nuestro espíritu estaba muerto, que es el que se conecta con Dios para poder tener una buena relación con el Señor. No, esto no es mental, esto no es de sentimientos, esto es de espíritu a espíritu. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu. Entonces, pero ¿cómo se le puede adorar si el espíritu está muerto? No se puede. Por eso lo primero que Cristo vino a hacer es darnos vida, resucitarnos de la muerte. Porque la condición real del ser humano sin Cristo es muerte. Esa es la condición real. Está muerto. Si no tiene a Cristo en el corazón, está muerto. Eso es lo que dice la Biblia. Veamos otro pasaje. Efesios capítulo 2, verso 2. Mire la condición era muerte espiritual, y las evidencias de esa muerte se notan. Las evidencias de un muerto se notan. Mire lo que dice Efesios 2:2. Dice:
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, mire las evidencias de una persona que no tiene a Cristo. Número uno, va según la corriente de este mundo. Ese es lo primero. Sigue la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir las corrientes de este mundo? Seguir lo que al mundo le gusta. Hacer lo que al mundo le gusta. ¿Y qué es lo que al mundo le gusta? Pues hacer el mal. El mundo está lleno de guerras, lleno de envidias, lleno de males, lleno de celos, lleno de deseos de matar, deseos de drogarse, deseos de tomar, deseos de hacer el mal. Eso es lo que hace el mundo. Dice, los que estaban muertos seguían la corriente de este mundo. Entonces, la evidencia de que el espíritu de alguien está muerto es que vive como toda la gente, como todos los demás. Ahora, hermano, usted diría, hermano, pero y entonces nosotros estamos en el mundo. Sí, pero la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Uno de los ejemplos que a mí me encanta, se lo comenté en alguna ocasión, es cuán tremendo es que los peces, aunque están en el mar, cuando los sacan hay que echarle sal para comerlos, porque por dentro no tienen sal. Entonces, están en el mar, pero no están salados. Así debe de vivir un cristiano. Está dentro del mundo, pero no es del mundo. Dele un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Ahora, ¿cómo vive el ser humano siguiendo la corriente? Bueno, primera de Pedro 4:3 nos da una idea. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Primera de Pedro 4:3 dice, hablándole a los cristianos que han nacido de nuevo, Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a quienes, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Según la Biblia, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no conocen a Dios. Ese es un gentil, fuera del pueblo de Dios. Ese es un gentil, según la Biblia, según el concepto de las Escrituras. Entonces dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Mire cómo dice, andando ¿en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La idolatría es pecado. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es seguir la corriente de este mundo? Hacer lo que este mundo hace. ¿Y qué es lo que este mundo hace? Es hundirse en el pecado, en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. No, si solo una botella me voy a tomar, eso es pecado, porque lo va a dejar bolo al final. Y la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo que Dios nos manda a ser llenos es ser llenos del Espíritu, no del licor, no de las drogas, no del deseo mundano, no de andar haciendo orgías, pecados, fornicaciones. Cualquier tipo de pecado no glorifica a Dios. Y la gente corre en ese camino
Porque no tiene a Cristo en el corazón, porque está muerto espiritualmente. Y por eso no conoce a Dios de verdad. Yo no estoy hablando de conocer la historia de Cristo. Hay cantidad de gente que conoce la historia de Cristo. Hasta los ateos la conocen. Hasta los ateos la conocen. Y la conocen a veces hasta mejor que mucha gente. Conocen la historia de Cristo. No, yo no estoy hablando de conocer a Cristo histórico. Yo estoy hablando de conocer a Cristo personalmente como el Salvador de mi vida, como el que me ha cambiado, como el que me ha transformado, como el que me ha hecho glorificarle a Él y no seguir la corriente de este mundo. Seguir la corriente de este mundo es una evidencia de que estás muerto espiritualmente. Seguir la corriente de pecado, lo que hace toda la gente, pero aquellos lo hacen y nosotros somos llamados a ser diferentes. La Biblia dice que el Señor nos escogió. Nosotros somos pueblo escogido por Dios. Somos nación santa, pueblo adquirido por el Señor para anunciar las virtudes de Dios, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? A eso nos llamó Dios, no a caminar como toda la gente, no andar loqueando como toda la gente. Aleluya. No nos llamó Dios a eso. Nos llamó a salvación y a ser luz, como dice la Escritura, a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Otra evidencia de haber estado muertos sin conocer a Cristo. Miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. La segunda evidencia tiene que ver que uno camina conforme la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Pero ¿de quién está hablando ahí? Está hablando del diablo. Está hablando de, si usted no sabía que el diablo le llama a la Biblia el príncipe de la potestad del aire, dice el texto, segunda de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios, y note que dice Dios con D minúscula, porque el único Dios eterno la escribe la Biblia con D mayúscula. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, nubla la mente, ciega la mente, ciega el espíritu del hombre para que no le pueda conocer y lo guía hacia filosofías, lo guía hacia doctrinas falsas, lo guía hacia pensamientos e ideologías de todo tipo, porque hay de todo, en el mundo hay de todo, sí, como ha habido desde todos los tiempos. Por eso Pablo le decía a la iglesia, me temo que como la serpiente engañó a Eva, me temo que vosotros también seáis engañados de vuestra manera de vivir en Cristo. Entonces no es nada nuevo, que el diablo tenga diferentes mentiras para engañar a la gente. No es nada nuevo. No es nada nuevo que hayan filosofías, que hayan ideologías, que hayan doctrinas cerradas, que hayan doctrinas de demonios. Gálatas habla de doctrinas de demonios. Hay de todo tipo. ¿Cuál es la razón por la que hay todo eso? Porque está ocultando la verdad de Dios, la está ocultando
de la mente y del corazón humano. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz. Entonces, ¿qué es seguir la voluntad del príncipe de las tinieblas? Es obedecer al gobierno del mundo. No estoy hablando de gobiernos físicos. No estoy hablando de gobierno físico. Estoy hablando del gobierno de el príncipe de este mundo, que es Satanás. Que ese es un gobierno espiritual. Ese es un gobierno espiritual. Y el gobierno espiritual tiene influencia sobre la vida del ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso, si ve conmigo primera de Juan 5:19, mire lo que dice el apóstol Juan acerca de esta realidad de gobierno espiritual en el ambiente. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios. Eso está hablando de los creyentes. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. No es ni la mitad del mundo. No es la tercera parte del mundo. No es la cuarta parte. No, 3/4. No. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la obediencia a lo que el diablo te diga para pecar, para hacer el mal, eso es estar bajo el gobierno de él. Eso es estar bajo su influencia. Eso es estar bajo, ¿qué más le puedo decir? Eso es estar bajo su dominio. Que el enemigo te hable de hacer algo malo y uno le hace caso, está influenciado. Está influenciado. Nuestra vida a veces puede ser influenciada por el maligno para hacer el mal. Y eso es permitirle al diablo que influya sobre nuestra vida. Nosotros no hemos sido llamados para eso. ¿Por qué? Porque ya no seguimos la corriente de este mundo. Porque ya no estamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Porque dice que él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos sacó a la luz admirable de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vale. Génesis capítulo 6 verso 5. El que está bajo el dominio de este príncipe llamado Satanás. Entonces fíjese, hermano, que los pensamientos siempre se inclinan. Este es un detalle bien interesante, que los pensamientos siempre se inclinan a la maldad. Es porque está influenciado o está sujeto al príncipe de este mundo. Por eso Génesis 6:5, mire lo que dice. Es tremendo este texto. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es caminar en la influencia del enemigo. Que nuestros pensamientos siempre nos quieren llevar. Uno piensa que es su mente, pero no siempre es solamente nuestra mente. Puede ser la influencia del enemigo sobre tu vida. ¿Por qué? Podría ser, número 1, porque no tienes a Cristo en el corazón. Y número 2, porque no le has dado libertad a Dios que gobierne tu vida. Es que Dios tiene que gobernar. ¿Cuántos hemos visto en la palabra, en la Biblia? ¿Cuántos hemos visto que Dios es rey? La Biblia lo dice. Él es el rey del universo. Él es el rey de la creación. Apocalipsis dice que el Señor, cuando venga, trae un nombre que dice que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo es oír eso. Pero la pregunta del millón ¿es tu rey?
Porque si Él es tu rey, entonces Él va a gobernar tu vida. Hay gente que sabe que Dios es rey. Hay gente que sabe que Él es el Salvador, sí. Pero mientras no esté adentro de tu corazón, será el Salvador de otros, pero no tu Salvador. Será Señor de otros, pero no tu Señor. Será rey de otros, pero no tu rey. Porque si Él es rey, entonces nosotros somos sus súbditos. Y los súbditos hacen lo que el rey pide. ¿Cuántos dicen amén, amén? Denle un aplauso al Señor, así es. Si Él es nuestro rey, entonces nosotros somos los súbditos. Si Él es nuestro Señor, cuidado, porque hay gente que le llama Señor, pero no deja que Él gobierne. Por eso en la Biblia usted encuentra, en los evangelios, encuentra algunos a los que el Señor desecha y los envía al lago de fuego y le preguntan: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y Jesús les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no es de palabras el asunto, es de hechos. Es dejar que Dios gobierne nuestra vida y dejar de hacer nuestra propia voluntad. Peor aún si la voluntad que estamos haciendo es la voluntad de otro, que puede ser el diablo. Entonces no le tenemos cabida al Señor y permitimos que la voluntad del diablo se esté haciendo en nuestra vida. Pero el punto es que los que nacen de nuevo en Cristo tienen una nueva vida. Dejan de seguir la corriente de este mundo, dejan de caminar en obediencia al príncipe de este mundo, oiga, y dejan de caminar en maldad, en los pensamientos de maldad. No estoy diciendo que nunca se le va a atravesar algún pensamiento en su mente. No estoy diciendo eso. La mente es una de las batallas de campo más peligrosas que existen. Porque la mayoría de pecados se dan origen en la mente y en el corazón. Ahí se dan origen. Antes de pecar, uno lo pensó. Antes de pecar, uno lo sintió, lo deseó. Ahora, ese no es el problema. El problema es qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con lo que pensamos y qué hacemos con lo que sentimos? Dios le dijo a Caín: he aquí el pecado está a la puerta y llama. Pero con todo, tú te puedes enseñorear del pecado. ¿Qué es enseñorearse del pecado? No darle cabida al pecado. No dar a luz. Una cosa es pensarlo y otra cosa es dar a luz el pecado. Entonces lo que usted y yo debemos aprender a hacer es sujetar nuestra mente y nuestro corazón, sujetarlos a la voluntad de Dios. El reprender en el momento: Señor, reprende todo pensamiento. Señor, rechazo todo pensamiento de maldad. Porque Génesis 6 dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Y si usted lee Génesis 6, ahí está el diluvio. Ahí está el diluvio. El pecado de los seres humanos había llegado a tal gravedad que todos los seres humanos de ese tiempo, a excepción de Noé y su familia, que la Biblia dice que esa generación era una generación justa, hablando de Noé y su familia, pero todos los demás se habían desviado del camino.
Entonces viene Dios y dice, bueno, entonces voy a mandar un diluvio. Usted lo puede leer en Génesis 6. Y manda un diluvio. Y dice, ¿y Dios mató toda esa gente? Sí. Pero es que no, Dios es amor. Sí. Pero Dios es justo y nos da la oportunidad de ser salvos a través de Cristo. Si la rechazamos, esa es nuestra decisión. Por eso Juan 3:36, vaya conmigo a Juan, acompáñame a Juan. Juan 3:36 es uno de los versículos maravillosos que nos dejan claridad en cuanto a la salvación y por qué el hombre se pierde. El hombre no se va a perder por gusto. No. El hombre no se va a perder no le va a poder decir a Dios, Señor, me perdí y yo no sabía. No, si te di oportunidades. Te di una, otra y otra y otra oportunidad y no la quisiste. Miren lo que dice Juan 3, verso 36. Ahí mismo está el versículo famoso: Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que nadie se pierda. Vale, ahí estamos bien. Pero miren lo que dice el verso 36. El que cree en el Hijo, ¿qué dice, hermano? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, está sobre él. Entonces, rehusar a Cristo es el peor error del ser humano, porque solo a través de Cristo podemos ser salvos. No, pero es que yo me quiero ir a través del Padre. Es que es a través del Hijo, porque el Padre decidió que el Hijo asumiera toda autoridad. No, pero es que yo me quiero ir a través de un ángel. Es a través del Hijo. Es que yo me quiero ir a través de María. Es a través del Hijo. No hay salvación si no es a través del Hijo. Ah, no, pero es que allá oí. No, oiga lo que está en la Biblia. Lo que diga fulano y sutano se lo puede llevar el río. Lo que dice la Biblia permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Entonces eso es tremendo porque el hombre se va a enjuiciar solo cuando rechaza al Salvador del mundo, que es Cristo. No verá la vida sino la ira de Dios. Es tremendo, ¿no le parece? Bueno, sigamos un poquito más, porque ya lo vi muy serio yo. Aleluya. Mire qué más. Romanos capítulo 7, verso 23 al 24. ¿Cómo caminan los muertos en Cristo? Pues le dan rienda suelta a sus deseos, le dan rienda suelta a su manera de vivir, a sus deseos de vivir como quieren, sin leyes, sin compromisos con Dios, sin búsqueda de Dios verdadera. Romanos 7:23 dice, Pablo enseña que los miembros están contaminados. Y dice, pero veo otra ley en mis miembros. Está hablando Pablo. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Oiga, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿A dónde? Por favor, note esto: a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces hay una ley que nos obliga a pecar, pero esa ley está metida hasta los tuétanos de los huesos en el ser humano sin Cristo. Por eso cuando Cristo viene
y reina sobre nuestra vida, nos liberta del pecado y nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Pablo dice: el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dele un fuerte aplauso al Señor. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Yo no puedo librarme solo. Ningún ser humano se puede librar solo. Puede tener la buena intención y la buena idea, pero si no es Cristo en el corazón, nunca va a ser libre. Nunca. Porque para eso, dice la Biblia, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Para eso apareció. Porque Dios sabía que el hombre es imposible por su naturaleza. La naturaleza humana siempre lo lleva al pecado. Entonces Él tuvo que enviar a su Hijo para que el Hijo nos viniera a ser libre. Por eso dice la Biblia: y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El hombre quiere llegar a Dios por muchos caminos. ¿Oyó usted aquel famoso dicho: todos los caminos llegan a Roma? Eso es mentira. No todos los caminos llevan a Roma, ni todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un fuerte aplauso. Él es el camino. Que el ser humano quiera llegar por otros caminos, bueno, eso lo puede hacer, está bien. Proverbios dice que al hombre muchos caminos le parecen rectos, pero su final son de muerte. Porque hay un solo camino que nos lleva a Dios. Hay un solo camino que nos lleva a la salvación. Hay un solo camino que nos lleva al cielo. Hay un solo camino que nos lleva a la verdadera libertad. Y ese camino es Jesucristo. Yo no estoy hablando de una religión. No estoy hablando de religión. Es Cristo el que nos lleva a la vida eterna. Y el que no tiene a Cristo en el corazón puede tener religión, pero la religión no salva. La religión nunca ha salvado. Cristo es el único que salva. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bye. Yo sigo leyendo el pasaje de Romanos, porque Pablo dice: hay una ley. Estoy en Romanos 7, hermano, por favor. Romanos 7, 23. Dice: hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese es el verso 23. Mira el verso 24. Es Pablo el que está hablando. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la verdadera condición del ser humano. Lucha el hombre por ser mejor, lucha el hombre por ser bueno, lucha el hombre por ser mejor, pero no puede. Porque la única manera de ser transformado es a través de Cristo. Es la única forma. Vaya, voy a ver uy, ya son las 9:05 y usted no me avisa, hombre. Usted no me avisa que ya me agarró la tarde. Voy a ir al último punto. Todo lo estoy sacando de Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. De ahí estoy sacando todo eso. El último punto es que Pablo dice en Efesios que éramos hijos de ira. Eso es lo que dice Pablo allá. Y dice Colosenses capítulo 3, verso 6. Colosenses 3, 6 al 7.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿De quiénes se está hablando cuando vosotros anduvisteis? Bueno, de los que ya nacieron de nuevo. Esos vivían antes así. Pero hay dos cosas ahí. Hay ira de Dios. Y esto es importante saberlo porque muchas personas tienen el concepto de que Dios es un Dios de amor y que por eso nunca va a hacer daño a nadie. No, es que Él no está haciendo ningún daño a nadie. Él está siendo justo. Una cosa es ser justo y otra cosa es ser bueno. Dios es bueno porque siempre quiere lo mejor para nosotros, pero es justo y da su recompensa al que le busca y da su recompensa al que no quiso nada con él. Y tenemos antecedentes desde el principio de la creación. Lo que pasó con Noé y el arca de Noé es un antecedente. ¿Cuántos fueron salvos en el diluvio? ¿Cuántos se salvaron? 8. Se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esas sí eran. Uno dice no era, pero sí era. Las 3 entraron al arca. 8. ¿Y los demás? ¿Por qué se quedaron afuera? ¿Por qué golpeaban la puerta del arca diciéndole Noé, ábrenos, queremos entrar? Ya no se podía porque la Biblia dice Dios cerró la puerta. Dios la cerró. Hay antecedentes de juicios. Pero vámonos más adelante. Sodoma y Gomorra fue destruida por su pecado. ¿Cuántos fueron salvos de Sodoma y Gomorra? Al final 3. Lot y sus 2 hijas. Porque la esposa iba en el camino. Salieron 4. Salió Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y iban de camino. Y el ángel les dijo: no miren atrás, ni se detengan. Sigan adelante. Miran hacia allá donde allá van a ir a llegar. No miren atrás ni se detengan. Pero en el camino, doña Lota, la esposa de Lot, dice que volvió a ver atrás y vio el juicio que estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra. Y la esposa de Lot, dice la Biblia, que se convirtió en una estatua de sal. Uy, hermano, pero eso solo allá pasa. En el Nuevo Testamento dice que aquel que puso su mano en el arado y vuelve atrás no es digno del Señor. Es lo mismo. Hermano, pero aquellos juicios fueron allá. Bueno, vaya a leer Apocalipsis. Y ahí están los juicios que vienen. Y algunos han creído que la gran tribulación y todo lo que va a haber en el libro de Apocalipsis y en los tiempos finales, dice, es el diablo haciéndolo. No es así. La Biblia dice es la ira de Dios sobre los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que no quisieron nada con Dios. ¿Es Dios malo? No. Propuso la salvación, dio el regalo de la salvación,
les dio oportunidades a todos los seres humanos. Y los hombres se burlan de Dios. Se burlan de Dios. Haciendo como que las cosas de Dios es para reírse y burlarse. Cuidado. Dios es bueno, pero es justo. Y va a enjuiciar a los que no quieren nada con el Señor. Aleluya. ¿Usted cree que Dios es bueno? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Porque no lo encontré yo. Hace más de 36 años. No lo encontré yo. Él me encontró a mí. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre los perdidos estabas tú y estaba yo. Bendita misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que toca una vez, vuelve a tocar. Yo siempre he tenido este pensamiento y con esto termino, le prometo que termino. Pero siempre he tenido este pensamiento. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y la Biblia dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abriere, yo entraré con él y cenaré con él. Pero ¿qué pasa con el que no le abre? Bueno, pero mire qué misericordia de Dios, que Dios a veces nos toca una vez, nos vuelve a tocar otra vez. Si fuera un presidente tocando a la puerta suya, ¿usted cree que un presidente va a regresar a su casa? ¿Alguien importante regresaría a tocar a su casa? Le aseguro que esa es la última vez que él va a visitar un lugar. Bueno, de hecho, ni nos va a visitar. De hecho, así es. Pero el Rey de Reyes, el Señor de señores, nos ama tanto que Él toca una vez y nosotros lo rechazamos. No tengo tiempo para Él. No estoy listo. No creo eso que dicen. Yo creo que no. Se va, pero vuelve a regresar. Porque nos ama tanto que vuelve a tocar a la puerta. Ese es el Dios que nos ama. Pero es el Dios justo, que al final, después de haber tocado tanto, Él mismo va a decir: ciérrenle la puerta. Póngase de pie. Véngase de pie conmigo. Hermano, esa es la condición real del ser humano. Así estábamos nosotros, sin Cristo y sin esperanza. Pero la gracia de Dios descendió para darnos vida. Si tienes vida en Cristo, si tienes vida en Cristo, no la desperdicies, porque está escrito: ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Eso lo dice el libro de Hebreos. Ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Cierra tus ojos. Yo voy a hacer 2 llamados hoy. La primera: si usted no tiene a Cristo en el corazón, hoy es una buena noche para tenerlo, para pedirle: Señor, entra a mi corazón. Y si usted ya tiene a Cristo, lo voy a invitar a que se venga adelante para decirle: Señor, quiero cuidar la salvación que me has dado.
Pero ¿habrá alguien que no tiene a Jesús en el corazón todavía y que quiera tenerlo adentro? ¿Quieres levantar tu mano para que yo sepa y podamos orar por ti? Porque quizás hoy Dios está tocando a tu puerta y es la oportunidad para que tú le abras el corazón. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador? No como una religión, como su Salvador. ¿Quieres levantar tu mano para enseñarnos tu decisión? Si no lo hay, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y démosle gracias por su salvación. Digámosle: Señor, gracias porque tú me rescataste. Gracias porque tú me salvaste. Gracias porque tu misericordia me alcanzó. Aleluya. Yo mi condición no era nadie. Levanta tus manos. De su pueblo, real sacerdocio, escogido. Dale gracias por su salvación y por su misericordia. Yo su hijo. Es un buen tiempo para decirle: Señor, gracias. Mi condición no era nadie. Ha sido tu misericordia. Su pueblo, Aleluya. real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre, yo su hijo. Admirable consejero, Gracias, Señor. príncipe de paz. Aleluya. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo Uno de su pueblo. su pueblo, Aleluya. real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su hijo. Vio mi condición, no era nadie. Me hizo su pueblo, Aleluya. real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su hijo. Oh sí, Señor. Admirable consejero. Oh príncipe de paz. Príncipe de paz. Así es, Señor, tú lo eres. Es aquel que se hizo carne. Dale la gloria y la honra al Señor esta noche. Lleno de gracia y verdad, admirable, Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, sí. Admirable consejero, Te adoramos, Señor. príncipe de paz. Te bendecimos. Es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oramos esta noche, Padre. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por recordarnos la condición en que vivíamos, pero también la gracia y la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias esta noche y te rogamos que nos sigas transformando para dejar a un lado la corriente de este mundo, para dejar a un lado la obediencia al príncipe de las tinieblas. Señor, queremos dejar atrás los pensamientos del mal que nos llevan hacia el mal. Queremos buscar tu rostro con seriedad. Queremos buscar tu rostro con todo nuestro corazón, porque de ti mana la vida y no tenemos a quién ir. Como dijo el apóstol Pedro: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos a dónde ir, Señor. Solo tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey. El que es, el que era, el que es y el que ha de venir por nosotros. Y como iglesia, Señor, te esperamos hasta el día que tú vengas, Señor. Guarda nuestro corazón en santidad. Guarda nuestro corazón para buscarte todos los días. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor. Sufrió por amor, por amor. La deidad se encarnó como forma de un hombre. Por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, admirable, admirable consejero.
nos dé gracia. Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia, por tu palabra. Permite que nuestros corazones sean traspasados por tu verdad, porque tu verdad nos hace libres. Señor, gracias por tu verdad. Gracias porque tú eres la verdad. Bendice, Señor, esta noche a tu pueblo. Bendice la vida de cada uno, bendice los hogares. Señor, que su regreso a casa sea un regreso en paz, en bendición, con el anhelo de seguir siempre buscando tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.